Bueno, casi que no se hace la peña hoy, porque se me hizo recontra tarde. Y después me colgué escuchando música, pero nada, dije, prendo el fuego. Hay una tirita de asado y hay para ellos también hay. Hoy vamos a hacer una charlita con un tema súper interesante que te va a dejar trabajando el marocho bastante. Tenía ganas de hablar de mucha música. Bueno, hoy quería hablarte un poquito de paradojas. Todo tiene que ver con todo. No te desesperes y teneme paciencia. ¿Qué es una paradoja? Es una afirmación, una idea o una frase que parece contradecirse, que desafía toda la lógica. Es como que suena a verdad, pero te parece falsa. ¿Sí? Es flashero el tema. Una paradoja, por ejemplo, es que un tipo venga y te diga: yo siempre lo que digo es mentira. Lo que yo siempre digo es mentira. Entonces vos decís, si el tipo me está diciendo la verdad, entonces me está mintiendo. Pero si lo que me dice es mentira, entonces me está diciendo la verdad. ¿Se entiende un poco? Para hacértelo más fácil, más gráfico, hay una paradoja que es muy famosa que se llama la paradoja del abuelo y que habla de viajes en el tiempo. Y la idea es, si yo mañana creara una máquina del tiempo y viajara al pasado, a los años 30, quizás recorriendo las calles de Alberti me encuentre a mi abuelo caminando por ahí y se me da por chocarlo con el auto, con matarlo. Matar a mi abuelo. Si yo matara a mi abuelo no podría tener a mi papá. Por ende, mi papá no podría tenerme a mí. O sea, mis padres, ¿no? Pero mi papá no sería mi papá. Y yo no nacería. Y si yo no nazco, ¿cómo puedo viajar al pasado para matar a mi abuelo? Se genera un círculo de locura, un círculo muy loco, que se llama justamente la paradoja del abuelo. Donde podría viajar al pasado, la física no lo prohíbe, es una cosa para otro video, pero si en el caso que yo viajara al pasado y me encontrara con mi abuelo en su momento y lo matara, digo lo matara, pero puede pasar cualquier cosa, lo secuestro y lo llevo a otro país, o no se conoce con mi abuela, mi papá no nacería y yo no nacería. Por ende, no podría viajar al pasado. Es un poco lo que pasa en Volver al Futuro, ¿la viste? Volver al Futuro. Lo que le pasa a Marty, viaja al pasado, la madre se enamora de él y se empieza a generar toda una locura porque el padre no conoce a la madre y no pueden tenerlo a él. Y él no nacería. Entonces empieza como a desaparecer. Es un poco ese flash que pasa en Volver al Futuro, pero bueno, esa paradoja es muy conocida, se llama la paradoja del abuelo. Cuando era chico, una de las inquietudes que tenía, que lo pensaba bastante, era: ¿qué pasa si yo voy caminando y tengo un accidente y se me borra la memoria? La típica amnesia de las películas, ¿viste? Que vos veías que perdía la memoria. Bueno, y no me acuerdo nada, ni quién soy, ni mis experiencias, ni lo que yo vivía hasta esos 15, 16 años que tendría, ni del accidente, ni de nada. Era como empezar de cero. Entonces mi inquietud o mis dudas de ese momento eran: ¿qué onda? ¿Soy otra persona? ¿Voy a ser una persona nueva? ¿Una persona diferente? De golpe todas mis vivencias habían desaparecido. Que yo era en sí había desaparecido. Entonces, ya no era yo en ese momento. Bueno, nada, la vida transcurrió y fue una inquietud de las tantas boludeces que pensaba de chico. Pero un día, hace unos años, escuché hablar de una de las paradojas que se llama la paradoja del barco de Teseo. La paradoja del barco de Teseo nos habla del gran Teseo, un héroe de la mitología griega, aquel que mató al Minotauro y se metió en el laberinto y mató al Minotauro, ¿te acordás? Bueno, es mitología griega. Un día Teseo vuelve a su tierra en el barco que lo había transportado y el barco queda en el puerto y es venerado como un trofeo. La gente se acercaba al lugar y todo. Bueno, y así fueron pasando los años y el barco con el tiempo se fue deteriorando. Algunas tablas se fueron poniendo viejas, se pudrieron y las fueron reemplazando con tablas nuevas de igual forma y tamaño. Y así fueron reemplazando tabla, el mástil, se fue poniendo cada vez que se deterioraba una tabla, la reemplazaban con una nueva. Y llegó un día, pasados muchos años, que el barco había sido reemplazado en su totalidad. Entonces muchos se preguntaron en ese momento si ese seguía siendo el barco de Teseo
o era otro barco completamente diferente. Bueno, así empieza este dilema filosófico que te lo puedo incrementar un poco más todavía. Imagínate que cada tabla que se rompía o se deterioraba, la dejaban en una montañita de tablas viejas, y había un loquito que venía, agarraba cada tabla y con esa tabla iba armando el mismo barco al costado. Llegaba a reemplazar totalmente el barco, nos iba a quedar un barco con todas sus maderas nuevas y otro barco armado con las tablas deterioradas. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? Bueno, esta inquietud, que ya te digo, les dio vuelta al coco bastante a los pensadores de la época, me lleva a contarte y a preguntarme justamente eso, esa inquietud que yo tenía en la infancia, de qué pasaba realmente, si yo era yo. Y es un poco lo que nos hace preguntarnos qué es lo que nos hace ser nosotros. Porque a nivel corporal, nosotros vamos reemplazando células tiro a tiro. Cada 2 o 3 días reemplazamos células de nuestro cuerpo. Cada determinado tiempo, nuestro cuerpo ni siquiera es el mismo cuerpo que teníamos, ¿sí? Y te lo hago distinto. Mi forma de pensar no es la misma forma de pensar de aquel chico de 15, 16 años. Mis experiencias son distintas, son otras. Erré mucho más, acerté, cambié mis pensamientos, mis ideas, pero sigo siendo yo realmente. Bueno, en la segunda paradoja, la que quiero hablarte, viene más de una falla, un defecto actual que tengo, y hace referencia a el burro de Buridan. Bueno, la paradoja cuenta de un burrito que estaba muy sediento y muy hambriento, días sin tomar agua y sin comer, y un día en el campo, mientras iba caminando, ve a cierta distancia una cubeta con agua y a la misma distancia un fardo de pasto. Y le agarra la indecisión por cuál de ellos va primero. Y se queda el burro con esa duda y esa inquietud, sin ir hacia el agua y tampoco sin ir hacia el fardo de pasto. Y se queda así, y así se muere. O no se muere, pero se queda así como un boludo, y así es lo que nos pasa a nosotros. Sobre todo lo que me pasa a mí, y por eso quería hablarte de esta paradoja. Bueno, la lección final es que a veces el tener demasiadas opciones nos puede paralizar en lugar de ayudarnos. Creo que lo ideal es no quedarnos inmóviles, como hizo el burro, sino ir a por una opción. Elegirla, no importa si es perfecta, no importa si es la mejor, pero decidirnos por una opción y conformarnos con esa opción, ¿sí? Ver el lado positivo de eso. Te lo digo a vos, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí mismo porque es una gran falla que yo tengo. Y creo que en la vida a veces pasa eso, nos paralizamos y por eso el tiempo pasa, las cosas pasan y nos quedamos sin elegir ninguna opción cuando tendríamos que ir al frente con una y disfrutar de nuestra elección. Así que no seas como el burro y termina disfrutando de tu agua o de tu pasto, o lo que elijas. Bueno, Pirulé, que llegamos al final de este viernes de esta peña. Espero que te haya gustado la charlita de hoy. Si tenés ganas de que hablemos de algún tema en especial, me lo dejás acá abajo en los comentarios y lo veremos en alguna de las próximas peñas. Me podés dejar tu me gusta. Yo me voy a dar de comer a estas bestias impacientes. Y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos el viernes que viene.